grito que está volviendo, tu desbocado, otro pehuenche, en tu desbocado, otro pehuenche. Se oye del viento la serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. 34, 59, 21, 06, 36, 52. 34, 59, 21, 06, 36, 52. 34, 59, 20, 106, 36. Lo que acabamos de ver, y esta charla no tiene ánimos de spoilear, lo que acabamos de ver es la escena clave de un capítulo también clave de la temporada final de Breaking Bad. La temporada que millones de personas en todo el mundo estábamos siguiendo con una ansiedad por ver qué le pasaba a Walter White, qué le pasaba a Jesse. Lo que acabamos de escuchar es mucho más interesante. Es una canción de Chancha Vía Circuito, el proyecto de Pedro Canale, que forma parte del colectivo CISEC, un grupo de artistas latinoamericanos que mezclan música de raíz latinoamericana con electrónica y un lenguaje bailable y contemporáneo. Explicar cómo una canción que está inspirada en una grabación de José Larralde, un folclorista argentino, rioplatense, de los años 60, llega a la serie canónica que millones de personas siguen en todo el mundo, es uno de los desafíos y de los ejes de esta charla, que es también un modo de contarles una de mis obsesiones y pasiones. Y para hacerlo, voy a recurrir a una frase de Frank Zappa, que decía que hablar de música es como bailar sobre arquitectura, y yo quiero invitarlos a bailar un poco de arquitectura. Y la historia esta empieza en esta ciudad, a mediados de los años 80. Un curador y crítico de arte argentino muy importante, que era Jorge Glusberg, llega a Montevideo al año 86 a presentar una muestra de arte argentino contemporáneo y viene con una comitiva de artistas. El presidente uruguayo, en aquel entonces era Julio María Sanguinetti, que es experto en arte y coleccionista, y va a la exposición a inaugurarla y invita a todos los artistas y a Glusberg, el curador, a una cena esa noche. Glusberg cuenta que él pensaba que iba a ser una cena protocolar que iba a durar un par de horas. La cuestión es que pegan mucha onda y esa cena protocolar se extiende unas 6, 8 horas, una noche muy larga, y en un momento de la noche, Glusberg, que era arquitecto, empieza a hablarle de una teoría arquitectónica a Sanguinetti, la teoría del regionalismo crítico. Una teoría que un arquitecto griego y su esposa, Alexander Tsonis y su esposa, Eliane Lefebvre, en el año 81, exponían como una novedad a nivel intelectual desde la arquitectura, que era la idea del regionalismo crítico. La idea central del regionalismo crítico tiene que ver con localizar lo universal y de alguna manera tiene que ver con cómo lograr una arquitectura que sea vanguardista y moderna, pero que a la vez dialogue con el paisaje y con una tradición local. Esto Glusberg se lo estaba contando como una novedad.
Y Sanguinetti dice, en realidad lo que están planteando estos teóricos desde la arquitectura no es una idea tan nueva. Llama a uno de los mozos y le pide que vaya a la biblioteca y le traiga un libro de Pedro Figari, a quien muchos conocerán por el billete de 200 pesos. Pedro Figari fue un hombre del Renacimiento viviendo en el Uruguay del siglo XIX y el siglo XX, tipo que era abogado, que era escritor, escribía ensayos, y a mediados de la década del 10 también ejerció el cargo de ministro de, algo así como si fuera el ministro de Educación. Y escribe en el año 17 un plan general de organización de la enseñanza secundaria, donde en el año 17 Figari hablaba de la necesidad de regionalizar la mentalidad artística y creativa. Es decir, él decía, no tiene sentido copiar lo que viene de afuera per se. Sí es importante estar atento a lo que se está produciendo afuera, pero a la vez tener algo distintivo, algo propio, algo para decir que dialogue justamente con la tradición. Esto que Figari predicaba, años después, cuando se dedica a la pintura, y Figari se transforma en uno de los probablemente 3 pintores más importantes en la historia de las artes plásticas del Uruguay, lo practica. ¿Qué hace Figari? Viaja a París a ver vanguardia parisina. Se fascina esencialmente con el grupo de los Navíes, unos pintores post-impresionistas, especialmente Pierre Bonnard y Édouard Vuillard, y toma de ellos la técnica, la forma, el lenguaje. ¿Y qué hace? Empieza a pintar y lo aplica. Lo aplica a una temática local, pinta escenas de campos con esos cielos increíbles, pinta las escenas de su memoria de un Uruguay colonial, postcolonial, y pinta, por supuesto, el candombe de los negros. Cuadros que van a inspirar años después a Rubén Rada a hacer el candombe para Figari. En el año 17, Figari estaba estableciendo un concepto que va a ser central en toda la producción cultural de América Latina a lo largo del siglo XX y hasta nuestros días. Unos años después de que Figari promulgara esto y empezara a pintar, un grupo de artistas brasileños, poetas, modernistas, organizan en San Pablo la Semana del Arte Moderno. Hacia el año 22 viene Blaise Cendrars, que es un gran poeta vanguardista francés, que es una visita que genera mucha inspiración para este grupo de artistas brasileños. Esa Semana de Arte Moderno tiene una pata musical que es Heitor Villa-Lobos, un compositor que compone unas obras fantásticas que son las bahianas brasileñas, inspirado en la música de Bach, hace una fusión con el paisaje y con el espíritu alegre y florido de la fauna tropical brasileña. Y años después de la Semana de Arte Moderno, en el año 28, Tarsila do Amaral pinta este cuadro, que se llama Avaporú. Avaporú, en lengua tupí-guaraní, significa hombre que se come al hombre. Y este cuadro no solamente es muy importante desde el punto de vista pictórico, del punto de vista de las artes plásticas, sino que es muy importante porque ella se lo regala a su marido, el poeta Oswald de Andrade, y ese cuadro inspira un manifiesto, el Manifiesto Antropófago, e inaugura en ese momento el concepto de la antropofagia cultural. Las tribus tupí-guaraníes, como muchas otras, tenían la creencia de que el modo de apropiarse del poder del invasor, del poder del enemigo, era a través de la antropofagia, del canibalismo. Sí, eran caníbales, iban a la guerra, los mataban y se los comían. Oswald de Andrade retoma esta idea de la antropofagia desde el punto de vista cultural, es decir, estar abierto a ese, digamos, invasor, entre comillas, estar abierto a lo que está pasando a nivel mundial, a nivel global, a nivel vanguardista, pero tomar eso que es moderno y darle una impronta local que dialogue con esa tradición tupí-guaraní.
Y Oswald de Andrade, en su manifiesto, tiene una frase que lo resume de un modo magnífico. To be or not to be. That is the question. En 2 líneas, Oswald de Andrade se está comiendo 400 años, se está comiendo el soliloquio de Hamlet, lo está reformulando a Shakespeare desde una perspectiva brasileña, desde una perspectiva sudamericana. De los años 20 en Brasil, del Tupí or not Tupí, volvemos aquí, a Montevideo, al Teatro Solís. En el escenario del Teatro Solís irrumpía Bernardo Bergeret con una calavera y decía to beat or not to beat. That is the question. Eran los conciertos beat. Era la llegada del rock al Teatro Solís. Era la irrupción de la música beat, de la música moderna, de la música revolucionaria a Montevideo. En esos conciertos beat cantaba Diane Denoir, por ejemplo, cantaba Eduardo Mateo, cantaba toda una generación de músicos que inventó una música maravillosa, el candombe beat. El candombe beat no tiene el sustento teórico que tenían los modernistas brasileños, no tiene el sustento teórico que tenía Figari, pero sí replica esta idea de un modo orgánico. Porque ¿qué hicieron Rada y Mateo? Genios absolutos. Mezclaron la música que les había partido la cabeza en ese momento, que era la música de los Beatles, sus influencias también de la música brasileña, de la bossa nova, con el sonido urbano y la tradición y lo que ellos habían mamado desde chicos en Montevideo, de un modo orgánico, el candombe y la música beat. Al mismo tiempo que en Montevideo surgía el candombe beat, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Say, Os Mutantes, entre otros artistas brasileños, estaban creando el tropicalismo, un movimiento que irrumpe también a mediados de los años 60, que si bien es respetuoso de la bossa nova, también es rupturista, y que sí retoma el legado de los modernistas brasileños. Ellos son muy explícitamente y muy claramente antropófagos musicales y culturales. Hay un tema que es este, Bat Macumba, de Gilberto Gil, que popularizan Os Mutantes, que mezcla esta idea del Batman, y cuando digo Batman piensen en ese Batman panzón y psicodélico de Adam West, con la música beat, con la música agogó. Es ese Batman, la música agogó y la macumba, es ese sincretismo religioso brasileño. Es una canción maravillosa y también es un poema concreto, vean que tiene una forma muy interesante. El tropicalismo tenía un ala cinematográfica, una pata cinematográfica con Glover Rocha y el cinema novo y películas como Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, Terra en Trance, fue el ala cinematográfica. Pero el rol que ocupa Glover Rocha en este relato no tiene que ver con su rol estrictamente de cineasta. A mediados de los años 60, hacia fines de los años 60, el Gato Barbieri, un saxofonista argentino que se había radicado en Europa primero y en Estados Unidos después, estaba en el centro de la vanguardia jazzística de ese momento, el free jazz, una música que era vanguardista y radical desde lo musical, pero que tenía también una pata social muy importante. Ubiquémonos en ese contexto. La reivindicación de los derechos civiles, Malcolm X, Martin Luther King, los Panteras Negras, y el free jazz era una música muy críptica con una pata muy política centrada en esa lucha. Lo que le pasaba al Gato Barbieri es que él sentía que si bien estaba tocando con todos esos músicos, de alguna manera no estaba tan justificada su lucha. Él sentía que al no ser negro, al no haber sido oprimido de esa manera, iba a empezar a tener problemas dentro del propio movimiento. Estaba en una crisis creativa. Y Glover Rocha, que viaja a Nueva York y para en su casa porque se habían hecho amigos, le dice, bueno, pero en realidad vos no sos negro, pero vos también venís de un sector, de una etnia, de un grupo oprimido, que es el tercer mundo, que es Latinoamérica. Entonces vos tenés que contar eso.
Y el Gato Barbieri, a partir de estas charlas con Glover Rocha, inventa la música del tercer mundo. Y en Nueva York, con los músicos más importantes y en los sellos más importantes de la vanguardia jazzística de ese momento, como Impulso, Flying Dutchman, graba una serie de discos maravillosos y empieza a versionar artistas latinoamericanos. Versiona Las Bahianas Brasileñas de Heitor Villa-Lobos, versiona a Atahualpa Yupanqui y graba toda una serie de discos formidables de la música del tercer mundo, donde mezcla la furia de la raza oprimida, que somos nosotros, Latinoamérica y todos los pueblos del tercer mundo, con ese lenguaje jazzístico, con un sonido muy furioso de su saxofón. Al mismo tiempo que en Nueva York el Gato Barbieri estaba inventando la música del tercer mundo, en Buenos Aires empezaba la carrera de Gustavo Santaolalla con el grupo Arco Iris, un grupo que mezclaba, una vez más, universalizaba lo global desde un lenguaje rockero, pero con una impronta muy importante de las músicas latinoamericanas. Y eso que Santaolalla empezó a principios de los 70 con Arco Iris, lo mantuvo a lo largo de toda su carrera, no solamente como autor, como intérprete, sino también como productor. Santaolalla produce en los años 80 un disco indispensable, que es De Ushuaia a La Quiaca, de León Gieco, que más que un disco es un proyecto antropológico y musical, donde recorren toda la Argentina, grabando en cada pueblo, en cada localidad, con los músicos más emblemáticos de cada zona. Y Santaolalla, claro, en los años 90 se transforma en el gurú del rock latino, del rock en español, radicado ya en Los Ángeles. Produce algunos discos que son indispensables. Produce, entre esos discos, La Era de la Boludez, de Divididos, donde Divididos, 20 años después de la versión del arriero que grabó el Gato Barbieri en Nueva York, donde cantaba eso de que las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas, 20 años después las penas seguían siendo de nosotros y las vaquitas seguían siendo ajenas. Y ahí estaba Divididos para grabar de nuevo a Atahualpa Yupanqui, pero en el plan de Divididos, como un power trío, como si fuera Jimi Hendrix interpretando el arriero. Y al mismo tiempo que Santaolalla producía La Era de la Boludez, de Divididos, también producía uno de los discos más importantes y más fascinantes en la historia del rock latino, que es Re, de Café Tacuba. Y en ese disco, particularmente, hay una canción que se llama El fin de la infancia, que la escribió el guitarrista José Lo Rangel, donde habla muy explícitamente de la posibilidad de ser vanguardia desde una periferia, de que no hace falta estar en Nueva York para ser vanguardia. Café Tacuba retoma desde una perspectiva, una vez más rockera, contemporánea, una tradición musical y una tradición cultural que tiene que ver con sus raíces mexicanas. Para cerrar este ciclo que tiene que ver con esta ciudad, que empieza con Figari, que sigue con el Candombe Beat, a fines de los 90, Jorge Drexler, que estaba radicado en España desde hacía varios años, que ya tenía editados varios discos y que era un cancionista muy talentoso, pero en definitiva era un cancionista, un cantautor, tiene un disco de quiebre, un disco que en realidad está inspirado en una grabación de su hermano Daniel, que tuvo la idea de convocar inicialmente a Carlos Casacuberta para que le produzca una canción. Y Jorge fue inspirado en eso, fue más allá. Llamó a Carlos Casacuberta y a Juan Campodónico, que eran unos músicos que tenían una formación muy distinta a la de un cantautor. Ellos habían sido pioneros, se habían criado en México, habían estado muy cercanos a toda la cultura del hip hop, también habían escuchado música popular uruguaya, pero habían estado muy cercanos al hip hop y habían sido pioneros también del hip hop en Montevideo con el grupo Peyote Asesino. No tenían experiencia como productores, sí habían trabajado con Santaolalla, que había producido al Peyote, pero en realidad no eran productores. Y de alguna manera Jorge los inventa como productores. Porque ¿qué hace Frontera?, que es el disco de quiebre en la carrera de Jorge Drexler. Retoma el concepto de Figari y del Candombe Beat. Mezclar lo universal,
que a fines de los 90 era el trip hop, era la música de edición, era la música electrónica, era la música de Beck, era la música de Björk, era la música de Tricky, y la mezcla con sus raíces, con Citarrosa, con Yupanqui, con Fernando Cabrera, con Eduardo Mateo, con Jaime Ross. Y entonces, por ejemplo, Campodónico y Casacuberta lo llaman al Lobo Núñez con su cuerda de tambores y lo graban y lo lupean, y arriba de eso Jorge construye una canción maravillosa. Este disco es un mojón no solamente en la carrera de Jorge Drexler, sino en la música popular uruguaya en general. Y no es el único ni es el último eslabón de este mojón, porque hay un montón de artistas uruguayos que trabajan con este mismo concepto. Pienso, por ejemplo, en La Vela Puerca, que es un grupo que mezcla punk rock y una formación que tiene que ver tanto con el punk radical vasco, con los Titás, con un coro de murga con Alejandro Balvis y Fede Marinari, o con una cuerda de tambores, o grabando una canción de Los Olimareños. O pienso también en un guitarrista de jazz, Alejandro Luzardo, que acaba de hacer un disco buenísimo donde mezcla clásicos del bebop, pero tocados en clave candombe, y en un montón de otros artistas en Latinoamérica que están retomando esta tradición. A mí lo que me interesaba contarles de esto eran dos cosas. Por un lado, entender que la profesión, que el oficio mío, que es el de periodista musical, de crítico, pero sobre todo también de melómano y amante de la música, y el universo de los músicos no se restringe solamente a la música como un ecosistema cerrado, sino que dialoga con otras expresiones artísticas, con otras cuestiones sociales, y que hay que estar atentos a todo lo que ocurre alrededor de cada canción. Pero lo más importante que me interesa proponerles, no solamente a los músicos, sino a todos aquellos que desarrollen algún tipo de actividad creativa, es que le hagan honor a esta idea que Figari tuvo hace 100 años y que todos estos artistas mantuvieron. Que de alguna manera trabajemos a partir de una identidad y de una tradición que es riquísima y que es lo que hace que nos va a distinguir. A mí como periodista, como crítico, pero fundamentalmente como melómano, lo que me interesa encontrar y descubrir en cada uno de los sitios donde se produce música desde aquí, sea en Montevideo, sea en Corrientes, sea en Quito, sea en Buenos Aires, sea en Santiago de Chile, o sea en cualquier parte de Brasil, es encontrar la identidad, encontrar algo distinto. A mí no me interesa venir a Montevideo a escuchar un grupo que pretende sonar como si fuera de Nueva York, o ir a Corrientes a encontrarme un grupo que pretende sonar como si estuviera en Manchester, o ir a Buenos Aires y escuchar un grupo que pretende sonar como si estuviera en Nueva York. Porque para eso están los artistas de Nueva York, para eso están los artistas de Manchester, para eso están los artistas de Londres. A mí lo que me interesa encontrar, y es lo que nos va a distinguir, y es lo que nos va a llevar a ocupar un lugar central en el mundo, es trabajar a partir de la identidad. Ojalá que le hagamos honor. Muchísimas gracias.